Hola a cada una de todas esas personas que se encuentran en diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, de países europeos y en toda parte donde se habla el idioma español. Quiero decirte que si este video te ha salido es porque quizás estás buscando solución ante este problema la cual no puedes psicológicamente expresárselo y explicarlo a esas personas cercanas, incluso a tus familiares, a tus amigos, donde sientes que nadie entiende lo que aparentemente estás pasando. Bien, yo preguntándome por qué esto había sucedido en mi vida, cuál fue la causa, qué estaba haciendo yo, en qué posición me encontraba yo para que esto me pasara. Lo que sí le digo honestamente es que nunca le dije a Dios el por qué me pasó eso, ni tanta que otra cosa así, sino que en esa posición en la que yo me encontraba, le daba muchas gracias a Dios por todo, porque tengo 30 años de edad, donde casi nunca me ha pasado nada trágico, y siempre le he dado gracias a Dios por todo, hasta por lo bueno y por lo malo. Le he dado gracias a Dios, he aprendido a ser una persona agradecida por todo, en lo poco, en lo mucho, en lo bueno, en lo malo. Y quiero empezar con esta palabra que dice en Hebreos 12:5. Dice, esta es una de las razones que le va a ayudar a usted a entender la razón por la cual usted está pasando estos procesos. Y dice aquí en Hebreos 12:5: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, oiga bien, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y sigue diciendo más aquí, para que pueda entender la razón. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardo y no hijos. En pocas palabras, son hijos bastardos y no hijos de Dios. Entonces, verdad, ahí en ese momento entendí que si Dios estaba permitiendo bajo ese momento, permitió este momento de disciplina sobre mí, es porque Dios a mí, no solamente a mí y a cada uno de los que me está mirando aquí, lo considera su hijo, y como hijo lo tiene que corregir, lo tiene que disciplinar. Es decir, si usted está andando en el mundo de una manera que Dios no le agrada y usted no siente la reprensión de Dios, no siente la disciplina de Dios, entonces dice aquí Pablo que entonces Dios no lo considera su hijo, sino un bastardo. Entonces ahí en ese momento, este mensaje me dio esperanza a entender de que era Dios mismo que había permitido este proceso de disciplina para enseñarme a mí de que incluso yo no soy dueño de mi vida, de que yo no vine a este mundo a hacer cualquier cosa, verdad, dominicanamente hablando, que me venga en gana hacer. Entonces, algo de lo que más yo me preguntaba en este proceso era si esto lo estaba provocando el diablo o si esto lo estaba provocando Dios. Porque yo estaba buscando esas dos respuestas. Y de hecho, ¿qué le digo? Nada sucede en esta tierra sin que Jehová no lo sepa. De hecho, dice en una palabra que
No se cae una hoja de un árbol sin que Dios no lo sepa. Y aún dice más, pues aún todos los cabellos de su cabeza están todos contados. Entonces, cuando luego que entendí esta respuesta que yo buscaba, eso fue como haciendo que las piezas en el rompecabezas vayan encajando. Y fue como que yo fui encontrando el camino de nuevo a encontrar mi paz. Ya yo sabía que esto lo estaba permitiendo el Señor. Entonces yo, como siempre he tenido mucha lectura bíblica dentro de mí, pues en una ocasión a David, el profeta, le dice: ¿qué tú prefieres, David? ¿Ser castigado por Dios o que Dios te entregue a los hombres? Y David le dijo bien claro: prefiero 10,000 veces que me castigue Dios, que tiene misericordia, y no que me castiguen los hombres que no tienen misericordia. Entonces yo ahí en ese momento entendí lo siguiente, que si Dios me estaba castigando, entonces tarde o temprano iba a parar. Ya era Dios que me estaba castigando, pero sabía que luego Él me iba a restaurar. Entonces Dios no me restauró al inicio por completo en un día que me levanté una mañana y ya no tenía, no me atacaba la ansiedad. No, no fue así. Le estoy hablando que yo salí en un proceso de 4 meses, para la gloria de Dios. Contar los síntomas que causa la ansiedad. Bueno, mire, los síntomas de la ansiedad son cosas que te dan diferente cada día. Yo le voy a hablar cómo fueron los míos, porque en cada quien pueden ser de manera diferente. Como lo puedo describir, los síntomas de la ansiedad, eso es como un infierno. Eso es un cuadro de la mente en el cual usted no puede salir de ahí por más que quiera. Eso solamente lo puede sacar Dios. De hecho, yo fui a psicólogos y aparentemente ellos buscaban una solución, pero luego que yo entendía, con el poquito de salud mental que yo tenía, entendí que ellos no podían hacer nada por mí. Ellos solamente te podrían dar medicamentos para sedarte, pero no para sanarte. Entonces, como yo siempre he creído en Dios, y muchos de los que están aquí, estamos aquí por un propósito de Dios. No se crea que usted vino aquí con un propósito suyo. Entonces yo empecé a clamar a Dios, la única solución que tiene toda persona que ya no encuentra qué hacer. Y clamando a Dios fue como Dios me sanó, como Jesús me sanó. Pues bien, ahora les voy a explicar cómo son los síntomas. Cuando eso empezó a darme síntomas, yo recuerdo que me despierto una madrugada y en esa madrugada me quedo mirando para el techo. Luego empecé como en mi mente a pensar en lo que me había pasado, en las cosas que me salieron mal, y esto empezó de una manera ya no común ni normal como siempre, porque a veces uno pasa depresiones, cosas que le salen mal y uno está triste, pero solamente se queda ahí. Pero esto no se quedó solamente ahí, esto empezó a darme ese pensamiento en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, hasta que llegó un punto que se salió de lo normal. Y yo sentía que es como cuando usted tiene un caldero con agua y todo el vapor ya no aguanta la presión del calor y es como que explota, como que libera el gas. Así mismito hizo mi mente, de tanto el pensamiento oprimirme, esos ataques mentales. Y luego que pasó eso, fue donde empecé a descontrolarme, fue donde me agarraron unas taquicardias muy grandes, que no las podía incluso controlarlas. Entonces, asustado,
empecé a caminar por toda la casa, ya no podía, en ese estado, ¿verdad? No podía eh, estar sentado, tranquilo, relajado, acostarme en la cama, o sea, tenía que estar todo el tiempo caminando, todo el tiempo caminando. Y como desde hace mucho tiempo yo era una persona que tenía mucho conocimiento en Dios, y yo sé que el principio de toda sabiduría del ser humano es el temor a Jehová. Eh, También el Señor me ha enseñado a lo largo del tiempo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad, que nosotros no podemos ver con nuestros ojos humanos. Entonces, pues bien, ahora les voy a explicar cómo son los síntomas. Eh, Cuando eso empezó a darme síntomas, Este, yo recuerdo que me despierto una madrugada y en esa madrugada me quedo mirando para el techo. Luego empecé como en mi mente a pensar en lo que me había pasado, en las cosas que me salieron mal, y esto empezó de una manera ya no común ni normal, como siempre, porque a veces uno pasa depresiones, cosas que le salen mal y uno está triste, pero solamente se queda ahí. Pero esto no se quedó solamente ahí, esto empezó a darme ese pensamiento en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, hasta que llegó un punto que se salió de lo normal. Y yo sentía que es como cuando usted tiene un caldero con agua y todo el vapor ya no aguanta la presión del calor y es como que explota, como que libera el gas. Así mismito hizo mi mente, de tanto el pensamiento oprimirme, esos ataques mentales, ataques mentales. Y luego que pasó eso, fue donde empecé a descontrolarme, fue donde me agarraron unas taquicardias muy grandes, que no las podía incluso controlarlas. Entonces, asustado, empecé a caminar por toda la casa, ya no podía, en ese estado, ¿verdad? No podía eh, estar sentado, tranquilo, relajado, acostarme en la cama, o sea, tenía que estar todo el tiempo caminando, todo el tiempo caminando. Y como desde hace mucho tiempo yo era una persona que tenía mucho conocimiento en Dios, y yo sé que el principio de toda sabiduría del ser humano es el temor a Jehová. Eh, También el Señor me ha enseñado a lo largo del tiempo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad, que nosotros no podemos ver con nuestros ojos humanos. Pues bien, empecé a clamar a Dios, eh, ya sabiendo que ya no era algo físico. De hecho, la opresión yo la sentía que era como en el alma. Y muchas veces, como dije al comienzo del video, no sabía cómo explicarla. Y entonces empecé a clamar a Dios, empecé a orar, eh, a pedirle perdón a Dios por todos mis pecados, empecé a arrepentirme, eh, pero todavía eso no se quedó ahí. Mientras yo pensaba que eso estaba ahí, yo de verdad asustado empecé a buscar en YouTube a ver qué era esto, porque llega un punto que cuando esto te está atacando por primera vez, eh, usted cree que esto solamente le está pasando a usted en el mundo, pero no, esto le está pasando a muchas personas. Y esto en un cierto punto me dio un poco de calma, eh, de saber que yo no era el único. Y entonces recuerdo que clamando a Dios, arrepintiéndome, o sea, luego vi que los próximos efectos fueron que, eh, ¿cómo le explico? Ya me sentía que estaba perdiendo ya la salud mental, porque aparte de que
esos efectos de los ataques de pánico y la taquicardia se estaban apoderando totalmente de mi mente. Eh, Luego empecé a notar que hay algo que dice por ahí que la ansiedad eh, tiene diferentes grados. O sea, por ejemplo, a uno le da ansiedad normal, a otro ansiedad generalizada. La generalizada yo le voy a explicar más o menos lo que es. Porque a uno le da de una manera más pasiva, a otro le da de una manera más agresiva. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí me dio muy agresiva en el sentido de que yo todo lo volvía un problema. Entonces, ¿por qué todo lo volví un problema? Porque luego vi que otro efecto que me causaba era que estaba perdiendo la salud mental. O sea, estaba muy confundido mientras estaba con ese terror, esos ataques de pánico terribles. No me estaba dando cuenta que mi cerebro, una parte de aquí atrás, cognitivamente se estaba inflamando. Y luego que esto se inflamó, fue como que todo mi cerebro se creó una bruma mental y no podía eh, pensar bien. Estaba notando que la mente me estaba fallando. Y cuando le hablo de fallar era que usted no podía eh, tener orden de su mente. Usted tenía pensamientos incluso hasta de irrealidad, como que usted está dentro de la casa, pero es como que si no estuviera dentro de la casa. Si usted abre una puerta, usted siente como que usted no ha abierto la puerta. Eh, Eran tantos los pensamientos de irrealidad que de repente tú te preguntabas, y yo estoy en el suelo, yo estoy pisando tierra, porque era que mi mente no estaba aterrizada. Yo me sentía que estaba perdido totalmente dentro de mi mente y eso quiero explicárselo porque son síntomas que causan estas cosas. También de los efectos, la ciencia a esto le llama pensamientos intrusivos, pero quiero explicarle algo. Los pensamientos intrusivos le suceden a las personas porque cuando tu mente deja de funcionar, cuando se debilita totalmente, que se crea esta bruma mental, esto no deja que tu pensamiento cognitivo funcionen correctamente. Y de repente es como que usted se siente como que todo es nuevo para usted. La calle, cuando usted sale afuera. Mire, yo llegué en un punto para que usted más o menos entienda y no alargar tanto el testimonio, que eh, hasta un poco de los 7 sentidos me fallaba. Yo estaba tan perdido dentro de mi mente. Eso era como una cárcel espiritual. Totalmente se lo digo así de esa manera porque soy una persona muy creyente en Dios y uno ha experimentado cosas en esta vida, pero esto fue algo que uno supo discernir rápidamente que era ataques espirituales. Entonces, recuerdo que hasta la vista se me descontroló. Cuando le hablo de eso es que, por ejemplo, llegué a un punto hasta que no sabía ni cómo mirar, no sabía mirar con sentido, con razón y lógica. O sea, sí miraba, pero llegaban puntos que yo decía y me preguntaba, ¿por qué miro? Y había momentos donde esto me desesperaba porque no miraba con enfoque, con razón, ni con lógica, ni con salud mental. También esto le pasa a la persona, eh, por ejemplo, con la respiración. También se preguntan, ¿y por qué yo respiro? ¿Por qué es que usted se empieza a preguntar todo en esos pensamientos intrusivos? ¿Por qué usted respira? ¿Por qué usted está vivo? Mire, cuando yo me empezaba a preguntar que por qué yo miro, por qué tengo que mirar así, porque es que mi mente, es como que tu mente se resetea, se reinicia. Y esto es demasiado grave, esto es un infierno. Así de tan bello como parece explicarlo aquí. Eso es un infierno. Eso es un infierno total. Una desesperación increíble, donde usted siente que su mente va a colapsar, donde usted se siente incluso hasta que se va a morir. Porque créame que eso pasó por mi mente también. Bien, este, ahora
yo quisiera explicarle bien. Ahora yo quisiera explicarle cómo Dios me sanó. Y mire, luego de yo vivir ese infierno totalmente, eh, bien, ahora vamos a proceder a explicarle cómo Jesús me sanó y qué cosas yo hice para que Él me sanara. Pues bien, eh, para empezar, escuchen bien la información para que ustedes hagan lo mismo. Y así como el Señor Jesús me dio esta victoria, también se la pueda dar a usted. Pues bien, yo empecé primeramente a tener un arrepentimiento genuino dentro de mi corazón. Empecé a pedirle perdón a Dios por todo lo que yo había hecho, cómo había caminado en la tierra, y lloraba mucho. O sea, yo estaba hablando con Dios cara a cara, aunque el enemigo mentalmente, cuando usted está en estas situaciones, se aprovecha mucho de la mente y te hace creer, por ejemplo, que Dios te abandonó, que ya Él no quiere saber nada de ti. Te dice muchas cosas en la mente, como que por eso te están castigando, porque ya tú perteneces a nosotros. Eh, Ellos usan la manera, mire, yo he visto personas que hasta le hablan en el oído y le dicen cosas, porque en ese estado donde la mente está tan frágil, tan débil, donde usted se siente tan perdido, tan abrumado, eh, los demonios se aprovechan, esos espíritus inmundos se aprovechan de usted. Entonces, eh, yo empecé a pedirle perdón a Dios por todo mi pecado, y incluso eh, yo sentía, yo percibía como el Espíritu de Dios eh, me hacía ver como su sentir de lo que yo le causé a Dios. Como yo estaba caminando, esa tristeza, Él me la reflejó por dentro, y de hecho todos los días estoy pidiéndole perdón a Dios por cómo yo estaba viviendo, porque en esta vida uno viene con un propósito, tú no vienes con tu propósito. De hecho, tú puedes venir con tu propósito, pero Dios tiene un propósito en tu vida, un diseño, una razón de ser para la cual te trae para la tierra, para una función y para una obra, para que andemos en santidad, para que llevemos luz a personas que no la tienen y que andan en oscuridad. Entonces, luego que me arrepiento, esto lo hacía todos los días, porque le hablo que yo duré 4 meses en el que el Señor me sanó completamente. Entonces, día tras día yo le pedía perdón al Señor. Eh, yo llamaba a personas cristianas, yo le decía, mire, oren por mí, hagan cadena de oración. Por mí oraron en Colombia, en Italia, República Dominicana. Amigas de mi mamá vinieron a hacer ayunos a mi casa, a presentarme ante el Señor. Eh, y esto fueron cosas donde fuimos peleando esta batalla espiritual para que Dios nos diera la victoria y para que yo pudiera volver a mi salud mental, a mi calma, pero esta vez con Dios, agarrado de Dios. Entonces, también otra cosa que me ayudó a sanarme fue que yo entendía que tenía que cerrarle la puerta a todas las cosas que le daban legalidad a estos espíritus inmundos para que me siguieran oprimiendo. ¿Qué empecé a hacer para cerrar la puerta? Por ejemplo, dejé de ver la televisión, por ejemplo, dejé de ver todo contenido al Espíritu Santo de Dios no le agradara, dejé de ver todos esos contenidos, todos los contenidos que yo consumía ya eran espirituales, como prédicas en vivo de pastores. Por ejemplo, veo mucho a la de Juan Carlos Harrigan. También Dios utilizó un pastor que ya partió con el Señor, un evangelista, se llamaba Gigi Ávila, y a través de él Dios me enseñó técnicas eh, para hablar con Dios, para obtener una sanidad. Y recuerdo que
ya yo estaba perdiendo la mente, la memoria, todo me estaba fallando en la mente cognitivamente y me llegaba un versículo bíblico acerca de Nabucodonosor, donde Dios una vez por su soberbia y su ego y su altivez, este hombre, Dios hizo que le cambiara la mente y se la pusiera de un burro. Y esto me llegaba a la mente porque yo decía, wow, pero yo estoy como perdiendo la mente, todo me está fallando y esto me estaba dando mucho miedo, señores, porque créanme, con la mente es que uno hace todo uno lo hace con la mente. Entonces imagínense que su mente le esté fallando, esto es un infierno total. Y yo le pedí al Señor que no permitiera que mi memoria se perdiera, que no permitiera que mi memoria fallara, porque esto se siente algo muy atormentador verdaderamente. Y luego le voy a explicar otra cosa. Bien, otro truco de sanidad. Mire, algo que yo aprendí con el evangelista Gigi Ávila era que él me explicaba y decía que hay dos tipos de sanidades que Dios dejó para el ser humano. Eh, por ejemplo, vamos a hablar, usted ve el dicho que dice que el sol sale, dice Dios, para los buenos y también el sol sale para los malos. Entonces, así también Dios dejó la sanidad para los buenos y dejó la sanidad para los malos. Entonces, ¿cuál es la sanidad de los buenos y cuál es la sanidad de los malos? Pues mire, ¿qué sucede? Cuando usted quiere clamar a Dios para que Dios haga un milagro en su vida de manera divina, entonces usted tiene que ser hijo de Dios. Usted tiene que aceptar a Jesucristo, pasar a ser hijo del Señor, para que cuando usted ore, el Señor lo pueda escuchar y pueda obrar un milagro en su vida, de esos instantáneos y perfectos que hace el Señor. Entonces, cuando yo entendí eso, él seguía explicando y decía, mire, para los impíos, Dios dejó la ciencia médica. Usted ve que el eslogan de la medicina tiene una serpiente. Pues entonces Dios dejó la ciencia para que los impíos que no creen en Dios, que creen en los doctores, que creen en el ser humano, que apoyan toda su confianza y su fe, entonces que se sanen con los doctores. ¿Entiende? Pero si usted quiere ser parte, si usted quiere ser hijo de Dios, si usted quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, si usted entiende que Él derramó sangre en la cruz del Calvario hace más de miles de años por usted, para que usted pueda tener el privilegio de que si usted clama a Él en alguna aflicción, usted le diga al enemigo, yo no estoy enfermo, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Mire, y cuando usted entiende eso, así fue como me empecé a sanar. Cuando yo acepté al Señor, incluso hasta me bauticé. Cuando acepté al Señor, ¿cómo pararon los ataques de pánico? Se lo voy a explicar ahora. Para yo poder parar los ataques de pánico, tuve que entender que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Ahí entendí que Dios a nosotros no nos había dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Cuando yo entendí que Dios me había dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, entonces yo entendí y rápidamente dije, entonces ya yo no puedo tener ataques de pánico. Empecé a creer que ya yo era del Señor, que ya yo era de su pertenencia, ya yo era su siervo, ya yo era de su propiedad. Es decir, cuando cerré la puerta, cuando me arrepentí, cuando acepté a Jesucristo nuevamente, entonces me pasé al bando de Jesucristo, al equipo de Jesucristo me pasé. Entonces ya entendí mentalmente, con el poquito de mente que tenía para poder estar un poco cuerdo, dije, entonces ya tú no me puedes atormentar, espíritu inmundo, porque ya yo no pertenezco a ti, ya yo soy de Jesucristo. Y cuando empecé a entender eso con todo mi corazón, empecé a llenarme de fe. Empecé a leer la palabra, empecé a leer los salmos, empecé a entender que todas esas esperanzas
que Dios ha dejado, todas esas promesas en la palabra de Dios, empecé a creerla y mi cuerpo se fue llenando, mi mente se fue llenando totalmente, porque usted tiene que entender que la palabra de Dios es sanidad para todo nuestro cuerpo. Entonces, llegó un punto que la fe en Dios operó tanto en mí. Mire, usted tiene que entender esto, que yo recuerdo que yo sentía cuando entendía que eh, Dios iba a poner todo en calma y que Él no iba a permitir que yo volviera a ese infierno. Mire, lo voy a decir de esa manera. Yo sentía que de los pies para abajo, yo sentía toda la taquicardia que quería subir desde mi cintura hasta arriba y llegar a mi cabeza y descontrolarme. Pero desde la cabeza hasta la cintura, yo sentía todo mi cuerpo lleno de fe, totalmente inundado de la palabra de Dios, que no dejaba que los pensamientos negativos, la opresión, el miedo, los ataques de pánico provocados por esos espíritus inmundos dejaran. Que esto me ayudó a entrar en control, a volver a equilibrio, pero todavía los efectos seguían, pero se fueron quitando los efectos mayores, lo que estaban haciendo que mi mente se perdiera, que mi mente dejara de funcionar, porque cuando usted está dentro de tanto ataque, es una cosa terrible, su mente se descontrola. Día tras día, dándole ahí, usted llega a un punto que hasta se vuelve loco. Entonces, eso empezó a pasar así. Ahora le voy a contar algo trágico, que incluso cuando los ataques de pánico pasaron, señores, yo les voy a decir esto, si ustedes lo quieren creer, lo pueden creer. Los que son espirituales, como los que son del mundo también, lo digo así claro, en mi habitación vino un demonio, literalmente. Yo estaba durmiendo con mi mamá y a las 3 de la madrugada, luego que yo termino de orar, que ya me logro dormir, porque me dormía escuchando el Salmo 91 siempre, repitiendo en mi mente: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Todo eso ya estaba dentro de mi corazón de una manera que yo lo creía totalmente. Y ya esto me estaba volviendo a devolver la felicidad, me estaba devolviendo la paz, pero era poco a poco. Pues mire, señores, cuando ese espíritu inmundo vio que ya no podía seguir operando en mí, él decidió aparecerse en mi cuarto a las 3 de la madrugada. Algo me despierta, y cuando me despierto veo que estoy como duro, como cuando usted siente esa parálisis de sueño, que usted se siente el cuerpo totalmente duro, que no se puede mover ni puede hablar. Pues algo me despierta y yo me quedo mirando al cielo, al techo, perdón, y cuando yo volteo la cara para el lado de mi mamá, veo que hay un personaje parado totalmente oscuro que pegaba hasta el techo de la habitación. Y cuando yo veo este personaje, yo volteo nuevamente la cara para el otro lado, diciendo como en mi mente que quién está aquí, qué es esto. Y luego veo que el personaje se sube en la cama, como si fuera un perro, se subió por arriba de mi mamá y me puso su cara, aquí me la puso frente a mi cara. Y empezó como a ronronearme, a hacerme cosas como a ronronearme y esas cosas, y yo sentía la piel totalmente erizada, pero yo lo reprendía en el nombre poderoso de Jesús. Y esa fue la última aparición que él hizo, este espíritu inmundo de ansiedad que está atormentando a tantas personas, que lo está atormentando a usted también. Esto es producto muchas veces por la desobediencia, y a veces no por la desobediencia, a veces porque también tenemos que pasar aflicciones y pruebas en este mundo. Pero quiero soltarle a cada una de las personas que están aquí que tienen que confiar, porque Jesucristo ha vencido al mundo en la cruz del Calvario. Ya Jesucristo venció todos esos espíritus inmundos. Es un demonio, es un espíritu de muy alto rango. Desde ya se lo digo, no va a ser fácil, pero tienen que pelear espiritualmente. Pues bien, y esto lo seguí haciendo día tras día,
arrepintiéndome, buscando al Señor, leyendo la palabra, confiando en el Señor. Y cómo estaba yo recibiendo la sanidad. También estaba recibiendo la sanidad. Recuerdo que mientras me iba a trabajar, había momentos de desesperación donde yo le decía al Señor, no aguanto, no aguanto, Señor, no aguanto, no aguanto. Había momentos donde yo decía, ya no tengo fuerza, Señor. Y en esos momentos el Espíritu de Dios me ponía a llorar. Y aunque parezca mentira, Dios no estaba viendo. Dios te está viendo a ti que está pasando por esta situación. Y empezaba a llorar de una manera tan terrible, tan terrible. Y aunque usted no lo crea, esto conmueve a Dios. Es algo que toca a Dios, su alma, los sentimientos de Dios. Al ver sus hijos llorando, sufriendo, como todo padre aquí en la tierra que ve a su hijo llorando, esto lo conmueve. Aunque lo esté disciplinando, esto lo conmueve, pero tarde o temprano el Señor retirará el castigo si Él ve que usted ha entendido y ha comprendido verdaderamente. Y cuando ya el Señor en este desierto, ¿verdad? En esta prueba, en este proceso, ve que ya usted está entendiendo, pues entonces va a pasar lo siguiente. El Señor le va a retirar el castigo, lo va a pasar de ese desierto. Quiero dejarle dicho también que cuando empiecen a tener la sanidad, tienen que entender algo. No vuelvan para atrás, no vuelvan para el mundo, no vuelvan a sus vidas pecaminosas en la cual se encontraban y la cual a muchos le provocó este proceso que lo llevó a este estado. Ustedes mismos están viendo el infierno que es esto. Esto yo solamente le estoy contando un poco de lo que yo viví en 4 meses. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel anduvo 40 días en el desierto. No era la voluntad de Dios que anduvieran 40 días en el desierto y murieran en el desierto y no llegaran a la tierra prometida. ¿Por qué no llegaron a la tierra prometida? Porque ellos seguían en su pecado, desobediendo a Dios, desobedeciendo al Señor. Y el Señor permitió que murieran en el desierto y que los hijos de ellos entonces entraran a la tierra prometida a la cual Dios le había prometido. Pero ellos murieron en el desierto. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Que si el Señor te sana, así como me sanó a mí, y tú no valoras esa sanidad que Él hizo el Señor por ti, porque créeme que hay millones y millones de personas ahora mismo en esta situación de la ansiedad, donde hay muchos que logran salir en 5 años, en 10 años, y otros ni salen. Se acostumbran a vivir con esto hasta controlarlo, no sé, eso es un infierno. Yo no le aconsejo ni que usted aprenda a controlar esto, ni nada de esto. Si usted quiere ser sano totalmente de esto, haga lo que yo le estoy explicando en este video. Arrepiéntase, ciérrele la puerta a todo contenido que usted no pueda ver. Empiece a clamar a Dios, empiece a leer la Biblia, empiece a buscar de Dios, andar en santidad, acepte a Jesucristo, vaya a una iglesia. Si usted no se ha bautizado, vaya y bautícese. Y empiece a enfocarse, empiece a hablar con Dios, a darle su palabra de que usted no va a volver al mundo nuevamente, de que usted va a servir al Señor. Bien, entonces el Señor lo va a estar observando, a ver si usted verdaderamente va a cumplir lo que le está hablando al Señor y dando con sus palabras personales. Y entonces cuando Él vea verdaderamente esta entrega verdaderamente y este compromiso, entonces Él lo va a sanar. Le va a ir retirando poco a poco el castigo, porque así lo hizo conmigo. Yo recuerdo que cuando Él me ponía en momentos a llorar, y yo lloraba de una manera tan desconsolada. Nunca en mi vida había llorado así, con esa profundidad, esa tristeza. Y cada vez que lloraba, me quebrantaba, Él me iba libertando, me liberaba, me iba retirando el castigo, se sentía menor cada vez más,
y también notaba que mi mente estaba volviendo, que mis pensamientos estaban volviendo, que mi mente estaba volviendo a pensar de nuevo con salud, de que mi mente estaba funcionando nuevamente como era antes, poco a poco. Le estoy hablando que fueron 4 meses. Pues bien, aquí en este testimonio yo le quería explicar lo que yo hice para que usted también lo haga. Entonces, ya sin más que agregarle, vamos a hacer una oración para dejar que todas las cosas estén en la mano de Dios, para que este video llegue a todas las personas que tenga que llegar y puedan escuchar las instrucciones para que puedan sanarse, puedan empezar ahora a buscar de Dios en espíritu y en verdad. Entonces, damos gracias, Señor, por este día donde tú me has permitido, Señor, contar mi testimonio para la gloria y para la honra de tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú me sanaste, Señor, totalmente de este infierno de la ansiedad, porque creí a ti, Señor, de que para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque tú me has demostrado que para ti no hay nada imposible, porque estoy confiado de que tú todo lo puedes, Señor, incluso hasta lo que no hemos visto. Mira, te presento esta vasta audiencia que está aquí, escuchando este testimonio. Te pido que seas tú en la vida de ellos, obrando tu perfecto propósito y voluntad divina sobre ellos, sobre sus familiares, Señor. Que desde ahora ellos puedan ser jóvenes que le agraden, Señor, en su caminar en la tierra, en tu presencia. Que ellos vayan, Señor, a través de su testimonio, que yo sé que tú le vas a dar, Señor, sanidad a cada una de todas esas personas que está ahí. Bueno, ya usted sabe lo que usted tiene que hacer. No vuelva para atrás, porque recuérdese que Jesús dijo que cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo de una persona, se va a lugares secos y áridos, y no hallando reposo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra vacía, dando a entender que si la encuentra vacía es que esa persona volvió a los pecados, a sus caminos pecaminosos. Y dice que llama 8 demonios más fuertes que lo que había y vienen a morar en aquella casa. Y el estado postrero de esa persona pasa a ser peor. Entonces se lo digo porque ya conozco personas que están tratando de salir y no pueden, porque mientras sigan pecando, el Señor no les va a dar una victoria. Sí se puede aprender a controlar esto, eso sí se puede aprender a controlar, pero no se lo recomiendo. Les recomiendo mejor que usted le pida al Señor sanidad divina, que usted acepte a Jesucristo para que pueda tener una vida en fe, en paz, en esperanza, en alegría al mañana, con todo lo que el Señor Jesucristo tiene en su vida. Dios le bendiga grandemente. Amén.